Estamos en esta oportunidad en la segunda de las actividades, en la segunda charla de este ciclo titulado El Antiguo Egipto, perspectiva a 200 años, organizado en el marco de la semana virtual UNIPE, Sociedad Pedagógica Nacional, retomando algunos temas de trabajo contemporáneo en Argentina sobre el Antiguo Egipto, aprovechando la celebración este año de los 200 años de la publicación de la carta a Dacier por Champollion. En esta oportunidad, ayer tuvimos la primera charla, la doctora Andrea Zingarelli presentó los avances en el trabajo de su equipo en la tumba de Amenmose. En esta oportunidad, quien va a hablar es Belén Daiso, con una charla titulada Aportes de la arqueología funeraria, un abordaje desde las colecciones argentinas. Belén Daiso es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, en Historia de la misma universidad. Actualmente es becaria doctoral de CONICET y investigadora del IAO de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Acá en nuestra casa, en la Universidad Pedagógica Nacional, es docente regular en las materias Introducción a la Arqueología e Historia de los Sistemas Socioculturales Americanos 1 y 2, y Problemas de Historia Antigua. Así que, bueno, no les quito más tiempo y los dejo con quien vinieron a escuchar. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes, bueno, por estar en esta segunda charla de este ciclo que comenzamos ayer, que estamos organizando en conjunto con Diego Santos desde la carrera de Historia. Y particularmente hoy vamos a abordar algunos aspectos de arqueología funeraria en el Antiguo Egipto, haciendo, digamos, un muy breve recorrido por los más relevantes supuestos, más que nada teóricos metodológicos, ya que también hay presentes, por lo que estamos viendo, muchos estudiantes que se están acercando recientemente a esta temática, para luego abordar un caso puntualmente que tiene que ver con el estudio y la puesta en valor de la colección de momias egipcias del Museo de la Plata. Entonces, un poco lo que vamos a trabajar, vamos a intentar hoy hacer unas breves menciones, tiene que ver con los abordajes teóricos metodológicos de la arqueología de la muerte, la arqueología funeraria, particularmente del Antiguo Egipto, las perspectivas metodológicas de las ciencias médicas aplicadas, para luego poder pensar y discutir un poco el caso de estudio de las momias egipcias y los ataúdes del Museo de la Plata, que es un trabajo que yo realicé para mi tesis de licenciatura, pero es un trabajo que anteriormente hemos comenzado con Diego allá hace ya por 2012 aproximadamente. Así que bueno, vamos a comenzar brevemente. Yo quería comenzar un poco con particularmente con esta cita, que me parece muy importante para tener en cuenta, pensando esto, ¿no? Que la egiptología es una rama prolífica, ¿no? De la gran ciencia de la antropología. Si pensamos, digamos, en el gran trabajo de Lewis Binford, el famoso trabajo que publicó hacia 1962 en American Antiquity, cuando proponía ya que la arqueología debe ser y no puede ser otra cosa que antropología, en este caso vamos a remitirnos a lo mismo, ¿no? La egiptología sería una parte de la antropología, y a nosotros nos va a interesar ahora pensar en el tema de la arqueología funeraria. ¿Cómo podemos dar cuenta de los estudios de la arqueología funeraria y cómo podemos trabajar diferentes casos, haciendo un raconto histórico brevemente, hasta llegar a los contextos actuales, ¿no? Cuando uno piensa en arqueología funeraria, me parece muy importante tener en cuenta algunos aspectos en su análisis, ¿no? Más que nada quiero destacar dos cosas que son como básicas para empezar a tener en cuenta. En primer lugar, los estudios funerarios en general abarcan mucho más
¿no es cierto?, que el análisis de restos óseos o de tumbas. Es decir, no solamente nos quedamos con la parte material, como una parte puramente descriptiva, sino que tenemos que tender a dar explicaciones y mucho más allá de diferentes interpretaciones, entendiendo estas por, vamos a hablar un poco de marcos teóricos, ¿no? Y también, si bien en Egipto el registro funerario es el registro más abundante con el que nosotros contamos en el presente, los abordajes sobre las prácticas funerarias no pueden ser reducidos de forma simplista, como se ha hecho desde el siglo XIX en adelante, del siglo XVIII, siglo XIX, al estudio de las momias, ¿no? Porque podemos observar en en estas interpretaciones, justamente un sinfín de situaciones que vamos a trabajar más detenidamente esta idea en breve. Entonces, básicamente, pensando un poco en la arqueología, acá, bueno, pensando también en los estudiantes, siempre el gran padre, ¿no es cierto?, de la antropología procesual, de la nueva arqueología, Binford, mencionaba justamente que las buenas técnicas de excavación van a depender más que nada del conocimiento de los sistemas potenciales de hacer inferencias acerca del pasado. Es decir, esta es la forma en que los arqueólogos en las diferentes situaciones trabajamos, no solamente en arqueología, puntualmente arqueología funeraria, que es una rama puntualmente de la arqueología, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar en los abordajes de la arqueología funeraria, principalmente pensar un poco en la arqueología de la muerte. Podemos pensar esta idea de recorrer de forma sintética, ¿no?, este desarrollo que ha experimentado esta disciplina con la intención de llegar a entender la coyuntura actual en que se encuentran este tipo de estudios, ¿no?, repensando más que nada algunos aspectos teóricos que van a conformar el actual corpus de conocimiento, ¿no? Vamos a considerar un aspecto fundamental de la relación entre la teoría y la práctica de arqueología mortuoria, ¿no? Los análisis de comportamiento mortuorio tenemos que tener en cuenta que van a depender de muchas de las concepciones previas que se tengan sobre la sociedad y el cambio social. Es decir, esto se desprende básicamente de los trabajos de Binford, de Saxe, de Brown, que son publicados a partir de la década del 70, ¿no? Y los estudios más que nada sobre el comportamiento mortuorio van a demostrar desde el inicio de esta disciplina arqueológica la vastedad que va a tener este desarrollo teórico-metodológico en sus diferentes áreas del conocimiento. Entonces, quisiera comenzar también esta sección sobre arqueología de la muerte con una cita de Susan Pollock que demuestra la gran complejidad que existe en las actitudes que hay hacia la muerte, ¿no? Pensando, es un trabajo para Mesopotamia, ¿no es cierto?, del 99, un famoso trabajo, pero lo podemos aplicar y es muy fácil de poder repensar esto para estos diferentes contextos, ¿no? La muerte es un evento abrumadoramente significativo y problemático en la vida de toda cultura, sociedad o individuo. Está impregnada de emociones y rodeada de dictados culturales que estructuran las prácticas y actitudes relacionadas con ella. Las respuestas a la muerte ofrecen un ámbito para el ejercicio, la manipulación y la expresión de relaciones de poder. Las prácticas mortuorias expresan visiones ideológicamente estructuradas de identidades y relaciones sociales y representan estas identidades y relaciones como capaces de expresarse en el contexto de la muerte. Es algo que me parece muy interesante para poder repensar justamente cómo podemos trabajar la muerte e interpretar la muerte desde estas diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Todos quizás conocemos, tanto en historia, ¿no es cierto?, como en arqueología y antropología, diferentes formas, diferentes perspectivas a lo largo de la historia en cómo se han abordado diferentes problemas de investigación, ¿no es cierto? Sabemos que desde una perspectiva básicamente la más tradicional, que tiene que ver más que nada con el coleccionismo, ¿no? Cómo se han formado estos grandes, básicamente se han acopiado muchísimos de estos materiales en estos grandes museos. No voy a ahondar mucho más en esto, básicamente simplemente señalar que eso va a ser importante para el abordaje que vamos a plantear después, en donde
básicamente a fines del siglo XVIII y el siglo XIX, durante lo que se denomina el periodo precientífico al desarrollo de la arqueología, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, tanto anticuarios, viajeros o público en general, se contacta con diferentes formas de entierros que van a datar de periodos muy tempranos. Eso, por supuesto, va a generar una curiosidad y, digamos, y va a generar esta idea también de exotismo, ¿no? Muy tan pronunciada. Los materiales, básicamente, que vamos a ver también, han sido acopiados, ¿no es cierto?, en cierta forma, a gran escala, y pasaron a formar parte, como conocemos, de muchos museos e instituciones, donde estos anticuarios, durante el siglo XIX, fueron quienes fueron proveyendo, ¿no es cierto?, a este tipo de museos, ¿no? Durante el siglo XIX, sabemos que la evidencia material para los periodos del Neolítico, el Bronce y el Hierro va a proceder principalmente de estos entierros, ¿no? A diferencia básicamente de las excavaciones de Schliemann para los asentamientos egeos, ¿no? Pero este interés va a perdurar y se instaura, ¿no es cierto?, como una variable central en los estudios mortuorios de la antropología de inicios del siglo XX, ya con los trabajos de Hertz y Durkheim, ¿no es cierto?, de los inicios de 1900, reemplazando básicamente las nociones de religión primitiva que existían hacia fines del siglo XIX, pensando en Taylor o más que nada en los trabajos clásicos, ¿no es cierto?, como el de Fraser. Ya en el siglo XX conocemos muy bien que predominan las tipologías y seriaciones que tienen que ver con los materiales procedentes de contextos mortuorios, ¿cierto?, con el objeto de analizar estas variaciones a nivel temporal y espacial. Citamos aquí algo muy importante que tiene que ver con digamos, con esta famosa sequence dating de Petrie, que va a realizar justamente en base a las tumbas Nagada, que va a sentar las bases principalmente de lo que serían las seriaciones en arqueología, que actualmente se siguen utilizando en diferentes contextos, por supuesto, reforzadas por lo que nosotros ya conocemos como los estudios de dataciones absolutas, ¿no? Pero lo que tiene que ver con dataciones relativas, ubicamos en este caso básicamente los trabajos de Petrie. Sabemos que hubo un cambio muy importante hacia la década del 60, básicamente la posición teórica, ¿no es cierto?, binfordiana, va a proponer muy fuertemente un rechazo a estas cuestiones descriptivas que se venían realizando antes, estos acopios innumerables, ¿no es cierto?, de piezas, objetos, entre ellos momias y cuerpos, en donde se va a reconocer simbólicamente a la sociedad mediante el ritual ciertas cuestiones de identificación comunitaria con el difunto, ¿no? Tales que tienen que ver con la edad, con el sexo, con la filiación, con la posición social, que va a aparecer básicamente definida exclusivamente, que acaba de haber un problema, ¿no?, en términos del reconocimiento de los roles que esta persona habría tenido en vida. En este caso, la introducción, que es muy importante para nuestro trabajo, que tiene que ver con las variables cuantitativas procedentes de la nueva arqueología, los análisis básicamente de restos óseos, de diferentes técnicas que tienen que ver con la tafonomía, la zooarqueología, digamos la bioarqueología en estos casos. Por supuesto, también los aportes de Carr o de Tainter también en este caso han sido muy importantes para este gran cambio que ha tenido en este caso la arqueología de la muerte. Lo que, acercándonos un poco más a la perspectiva que vimos antes en términos del trabajo de San Polo, que un poco también lo que nosotros consideramos a la hora de estudiar, por ejemplo, una colección como la que vamos a abordar de las momias y ataúdes del Museo de La Plata, nos importa muchísimo destacar, digamos, también ya hacia fines de la década del 60, ya comenzados en los inicios, pero más que nada hay una reacción muy importante denominada arqueología postprocesual. Más que nada el exponente principal va a ser Ian Hodder, este arqueólogo británico tan conocido que propone esta idea de leer el pasado, ¿no es cierto?, que quizás muchos de ustedes ya lo deben conocer. ¿Por qué esta importancia y traerlo aquí? Básicamente la importancia del ritual. O sea, no solamente observar la materialidad, digamos, es decir, sino también repensar
¿Qué sucede con las conductas, los gestos, los rituales que no dejan un concomitante, digamos, material que uno puede observar de forma directa? Eso básicamente antes era bastante perdido de vista, no era básicamente contemplado, ¿no es cierto? También esta idea de considerar la secuencia completa de los ritos, y el entierro es solo una parte de un todo. Es decir, cuando estudiamos la momificación en el Antiguo Egipto, estamos estudiando básicamente una técnica de preservación antrópica del cuerpo, que tiene básicamente, y tiene, no básicamente, tiene un profundo correlato de un porqué a nivel simbólico e ideológico. Eso no hay que perderlo de vista. Y simplemente una técnica para poder digamos, conservar un cuerpo, y está atada justamente a otras nociones muy importantes que tienen que ver con las cuestiones simbólicas que están atravesando justamente esta matriz, ¿no es cierto?, matriz social. Muchas veces también acá podemos pensar en los trabajos de Parker Pearson de 2002, donde menciona esta idea de la búsqueda de reglas equivocadas, ¿no? Enfocándose en qué hicieron y no el por qué lo hicieron, y empezar a, digamos, a ahondar un poco más en estos aspectos. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta algunos autores como Rakita y Wickstra, que digamos, también continúan con estas ideas y son los exponentes principales de la arqueología de la muerte, pensamos también estas prácticas funerarias como, digamos, en general, ¿no es cierto?, ¿no?, como capaces de negociar, mostrar, manipular y rechazar redes sociales. Es decir, no debemos quedarnos solamente con la materialidad que nosotros vemos, sino también enmarcarlas en un contexto que sea aún mayor, ¿no? Y pensar también estas áreas formales de entierro, digamos, los cementerios y las inhumaciones, como un proceso cuidadosamente planeado, y que es un acto profundamente cargado de significado. Ese va a ser básicamente uno de los grandes aportes que en estos contextos de la sensibilidad del entierro van a aportar esta corriente teórica metodológica, ¿no? Entonces, Sosa siempre me parece importante cuando hablamos de arqueología de la muerte, ¿no es cierto?, pensar es esta propuesta que nace, ¿no es cierto?, en la década del 60 y que toma elementos de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Uno puede construir estos diferentes corpus de conocimientos, de diferentes enfoques. Por supuesto que es necesario tomar muchos elementos de la nueva arqueología, como les mencionaba, los estudios que tienen que ver con las variables cuantitativas, pero también justamente repensar esta idea del contexto sensible del entierro y la matriz simbólica y la matriz ideológica, ¿no es cierto? Entonces nos habla esta arqueología de la muerte, por supuesto que nos habla mucho más de los vivos que de los muertos, ¿no? Estos vivos son quienes plasmaron en los entierros esta matriz simbólica y ritual que vamos a intentar comprender y abordar aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rol de la arqueología en este caso, ¿no? Tiene que ver con poder explicar la variabilidad en todos sus contextos, sea el Antiguo Egipto, ¿sí?, o sea cualquier contexto también actualmente aquí en arqueología argentina. La arqueología tiene el deber, ¿no es cierto?, de poder explicar, poder interpretar, mejor dicho, esta variabilidad. Entonces, nosotros pensamos en cómo podemos ver este tratamiento funerario, el tratamiento mortuorio, y cómo vemos este correlato material, ¿no es cierto? Ayer estuvimos viendo, junto con la doctora Zingarelli y el equipo, vimos justamente cómo es el trabajo en una tumba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros como arqueólogos nos encontramos actualmente con el registro arqueológico, con esta materialidad que intentamos interpretar, y bueno, en ese caso puntualmente, el trabajo de una tumba, ¿no? Pero también, digamos, pensando también en un contexto, en diferentes contextos que pueden ser más amplios o inhumaciones, digamos, aisladas, pensar justamente esta idea del ritual, el tratamiento corporal que reciben los cuerpos, no, digamos, en cualquier sociedad siempre vamos a tener mucha variabilidad a lo largo del tiempo y las diferentes formas en que estas sociedades se van a estratificar también socialmente. Es algo muy importante para tener en cuenta. En el caso del Antiguo Egipto, sabemos muy bien que no podemos pensar que desde el predinástico, ¿no es cierto?, hasta el periodo tardío, que es el que vamos a trabajar puntualmente hoy, nos vamos a encontrar con una misma forma de tratamiento hacia la muerte. No solamente en términos
sincrónicos sino también diacrónicos, es decir, vamos a ver que diferentes estratos sociales, por llamarlo de alguna manera, que van a tener acceso a diferentes formas también de acceder a este ritual funerario, ¿no? Este ritual funerario también va a estar caracterizado por lo que sería también el ajuar, ¿no es cierto?, el culto, o digamos, las actividades que se realizan posteriormente, la manipulación, ¿no es cierto?, del cadáver, en cuanto a la forma de no solamente el herramienta corporal, sino cómo se manipula este cadáver, cómo se coloca, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, cuál es la distribución, y también la disposición del lugar de descanso final, ¿no es cierto? Eso lo que nos va a permitir es pensar justamente estas inhumaciones como un proceso cuidadosamente planeado, ¿no es cierto?, y cargado de significado, como menciona Ian Hodder en sus diferentes trabajos, ¿no? En este caso, perdón, sabemos que la arqueología funeraria puntualmente en el Antiguo Egipto ha tenido un largo, básicamente, desarrollo, ¿no? Sabemos que, como mencionamos antes, que muchos extranjeros visitaban, ¿no es cierto?, Egipto, y que las momias, la muerte, la momificación, habría suscitado un considerable interés por este exotismo, ¿no? Es una de estas cuestiones tan importantes que podemos marcar de estos inicios, ¿no? De hecho, sabemos que la palabra mumia, ¿no es cierto?, es un registro que aparece por primera vez en el siglo XII por Abdel el Latif, un escritor árabe, ¿no es cierto?, que utiliza para referirse justamente al bitumen, ¿no?, o a la resina, que mezclado con algunas sustancias habría sido beneficioso, ¿no es cierto?, para la salud. Y de hecho, también conocemos diferentes formas de usos y abusos que han tenido también estas sustancias, ¿no es cierto?, que básicamente devienen en estas momias básicamente utilizadas con otros motivos, que muchos ya los deben conocer, como combustible, como para digamos, pigmentos, remedios y demás, donde también ha llevado a una gran destrucción, ¿no es cierto? No solamente al sacarlas de contexto, que es lo que nos importa como arqueólogos e investigadores, sino también esto lleva a una gran destrucción, ¿no es cierto?, de este registro. Con lo cual, muchas de estos cuerpos hoy actualmente se encuentran simplemente invisibilizados. Bueno, hay un micrófono abierto. Perdón, voy a silenciar, o Diego, hay un micrófono abierto, no sé si... Bueno, aquí vemos algunos grabados, básicamente, del siglo XVII y el siglo XVII y XIX, ¿no?, en donde claramente se observa este exotismo, ¿no?, que habrían despertado estas momias, ¿no? Muchas de ellas, indudablemente, fueron a parar a colecciones privadas, al living, ¿no es cierto?, de algunas casas de altas élite europeas generalmente, pero más que nada también podemos ver que formaron parte de colecciones de grandes museos, como en este caso podemos observar, ¿no es cierto?, del Museo Británico, y también, como vamos a ver ahora en breve, formar parte del Museo de La Plata. Hay una interesante frase que me interesaba remarcar aquí, ¿no? Que en el siglo XIX en Egipto estuvo cada vez más abierto, ¿no? Esta recepción de extranjeros, como veníamos mencionando, ¿no?, que se sentían ávidos, ¿no es cierto?, de llevar souvenirs hacia su país, ¿no? Y acá tenemos una cita interesante que reza: apenas sería respetable al volver de Egipto presentarse sin una momia en una mano y un cocodrilo en la otra, ¿no? Como, digamos, acá vemos claramente una fotografía, digamos, ilustrada con una fotografía tomada en 1877, ¿no es cierto?, digamos, cómo se llevaban a cabo este tipo de relación entre este exotismo, ¿no es cierto?, y los extranjeros o las personas que visitaban Egipto, ¿no? Una vez que las momias generalmente llegaban a Europa o llegaban a Estados Unidos, ya conocemos, ¿no?, que eran el objeto principal de un tipo particularmente de entretenimiento que tiene que ver con el desvendamiento, ¿no? Acá tenemos algunas invitaciones. Esta práctica no empezó en el siglo XIX, sino que existen evidencias ya
del siglo XVIII y antes también, pero fue en el siglo XIX cuando se convierte en una de las prácticas más habituales de las élites londinenses y neoyorquinas. Acá tenemos, de hecho, algunas de estos registros que también nos deja el registro documental de estas invitaciones que se hacían para estos casos. ¿Qué sucede? Acá tenemos también los trabajos de Pettigrew, que digamos, han sido muy importantes en este producto de estos desvendamientos, que tiene que ver con esta idea de esta perspectiva, ¿no es cierto?, de una época en particular, pero se empieza básicamente a mermar muchísimo esto hasta 1922, con lo cual este año se cumplen 100 años del descubrimiento de, ¿no es cierto?, ya la tumba de Tutankamón, ¿no? Este año, como antes mencionó Diego, estamos celebrando los 200 años de esta, digamos, conmemorando los 200 años de la egiptología como disciplina científica, pero también es un año en donde, digamos, se recuerda y se conmemora los 100 años de la tumba, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, como todos conocemos. Entonces ya pensemos que a partir de 1922, y con la atribución, digamos, de su maldición, digo, es algo interesante para pensar, esto generó en cierta forma un sentimiento de temor y por supuesto desalentó muchas de estas actividades, sumado por supuesto, como vamos a ver ahora, a la cantidad de estudios que comienzan a hacerse a partir de la década del 50 y del 60, ya enmarcados en una forma de disciplina científica, ¿no? Básicamente, si uno piensa cuáles fueron los grandes hallazgos que permitieron aumentar esta idea del exotismo, de aumentar nuestro conocimiento hacia, ¿no es cierto?, las tumbas, más que nada que tiene que ver con la región de Luxor, como ayer mencionaba la doctora Zingarelli, ¿no es cierto? Podemos pensar que hubo grandes descubrimientos que nos pueden dar la pauta de estos diferentes cambios, ¿no?, en el conocimiento y las preguntas de investigación, como mencionábamos antes, ¿no? Resulta completamente, digamos, imposible poder abordarlos a todos. En este caso, bueno, acá en esta línea pequeña del tiempo, incluí, por supuesto, digamos, a la tumba, por supuesto, de Howard Carter, de Tutankamón, la KB-65, ¿no es cierto? Otros estudios también muy interesantes más. Esperen que puedo ver, perdón, ¿eh? Pero sin mencionar, digamos, para que tengamos una idea, aunque sea de la escala temporal, ¿no es cierto?, de algunos de estos hallazgos que son realmente tan importantes, ¿no es cierto? Vamos a ahondar mucho en esto, pero aunque sea para que tengamos algunas básicamente, una idea de esta temporalidad. Entonces, pasando ahora a pensar cómo, ¿no? Digamos, ya hemos visto que cómo se lleva adelante este estudio. Entonces podemos, digamos, retomar esta forma no científica que responde justamente a un paradigma particular de una época, ¿no?, en donde se realizaban estos grandes desvendamientos, ¿no es cierto?, digamos, con fines científicos, en cierta forma, eran más que nada, tenían un fin social puntualmente, pero básicamente muchos de estos descubrimientos que recién estuvimos viendo en esta línea del tiempo fueron más que nada objeto de estudio de una nueva disciplina que podríamos denominar básicamente también antropología física, donde se van a llevar a cabo muchos de estos desenvolvimientos de momias que estuvimos viendo recién, ¿no? Muchos de estos estudios, particularmente, se van a llevar a cabo posteriormente al descubrimiento de la famosa Calle Real de Abel Bahari, ¿no? Y que fueron realizados más que nada por anatomistas bien calificados. Los hallazgos, pensemos, de la KB-35, de Menofis II, en donde Elliot Smith era un profesor, ¿no es cierto?, de anatomía de la Escuela de Medicina del Cairo, donde realizó este gran catálogo de momias, publicado en 1912, entre otros grandes aportes. También tenemos grandes aportes para este caso de Douglas Derry, que ocupó su lugar básicamente y se encargó de llevar a cabo la examinación de muchas momias, entre ellas las de Tutankamón, ¿no? Sin embargo, entre una de sus mayores contribuciones es que fue el primero en utilizar rayos X en una momia vendada, específicamente la momia de Amenofis I, ¿no? A esto
le sumamos también como estos grandes antecedentes el trabajo de Alfred Lucas, ¿no? Quien desde el campo de la química y el trabajo experimental realizó muchas contribuciones para ver cómo ese proceso de modificación que se habría llevado a cabo. Básicamente, ya a partir de, podemos pensar, de 1945, ya existían unas buenas bases de conocimiento que estaban relacionadas con los restos óseos, restos momificados, sobre todo que sumados a las nuevas técnicas que se incorporan en la década del 60 van a permitir mucha más información. Con esto de las nuevas técnicas me estoy refiriendo también a la inclusión, la incorporación, digamos, del fechado por también carbono 14, ¿no es cierto? Que es algo muy importante para la arqueología de este momento, ¿no? Entonces, el eje básicamente de la investigación va a estar puesto más que nada en conocer cómo habría sido el proceso de modificación, ya no desde el punto de vista que se encarna en el terreno de lo exótico, ¿no es cierto? Sino desde una perspectiva donde las ciencias médicas van a comenzar a desarrollarse muy fuertemente en el campo de los estudios de momias, ¿no? Entonces, llegados a este punto, me interesa hacer un paréntesis en esta exposición y hacer un breve repaso de por qué los antiguos egipcios, ¿no es cierto?, no nos han dejado ningún registro sobre el proceso de conservación natural o antrópica, ¿no es cierto?, del cuerpo que nosotros hoy conocemos y denominamos momificación, ¿no? Aunque como ya hemos visto, por supuesto el término momia fue originalmente utilizado para describir la momificación desde el punto de vista básicamente artificial. Entonces, ¿por qué estos estudios de momias hoy en día continúan? De hecho, hay una disciplina muy importante, más que nada arraigada en Manchester, en Inglaterra, que ya desde hace muchísimos años fueron los precursores de este tipo de estudios, y continúan, por supuesto, de pensar cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para analizar la momificación, digamos, en términos de estas prácticas funerarias, este proceso que tiene, ¿no es cierto?, esta característica en el Antiguo Egipto, ¿no? Nosotros podemos pensar que básicamente no tenemos un manual de instrucciones, ¿no es cierto?, de cómo se hacía una momia. Y las fuentes, vamos a ver por qué, pero las fuentes principales con las que contamos son más que nada, vamos a ver algunas fuentes egipcias que van a salir justamente particularmente de este decorum y van a dar algunas imágenes, algunas ideas que nos permiten interpretar muchas fases de este gran proceso entendido como un ritual como un todo, no solamente el aspecto biológico de la momificación, fuentes clásicas y las fuentes puntualmente arqueológicas, que es lo que nos permiten hoy a nosotros poder trabajar en este contexto, ¿no? Ya conocemos que básicamente, conocemos que Herodoto, quien visita Egipto hacia el 450 a.C., en el libro 2, ¿no es cierto?, hace una descripción del proceso de momificación que vamos a retomar después porque nos va a servir para repensar el trabajo con las momias del Museo de la Plata, pero también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tomar estos datos con muchísima precaución, es decir, no sabemos, sabemos perfectamente que no corresponden a la realidad. ¿Y por qué? Porque el registro arqueológico nos muestra todo lo contrario, ¿sí? Otra fuente, eso lo vamos a analizar en breve, pero otra fuente clásica para este momento también va a ser Diodoro, que visita Egipto hacia el siglo I a.C. y que va a describir ciertos aspectos del método, digamos, más costoso de modificación. Recordemos que Herodoto va a mencionar que hay 3 formas de modificación. Estas formas de modificación tienen un correlato directo con el acceso a los recursos, con un componente puramente económico, y que va a ir, digamos, de la mano de la calidad, por supuesto, de este proceso, ¿no? Entonces, básicamente, Diodoro apunta básicamente a una excepción que tiene que ver con esta idea de extraer el corazón, la excepción básicamente, ¿no?, de extraer el corazón, ¿no es cierto?, y los riñones, unos grandes aportes que también va a hacer Diodoro. Entonces, en este caso, donde nosotros no vemos a la momificación como meramente un acto donde la principal acción se remonta a este componente biológico que es la evisceración, ¿no?, que es simplemente una técnica, sino que forma parte de un gran complejo ritual, ¿no? Esta visión simplista que fue adoptada, ¿no es cierto?, básicamente por este exotismo, ¿no es cierto?, que ha tenido también, que está marcado claramente en el relato de Heródoto, no
va a contemplar estos aspectos que los vamos a hablar ahora, mágico-rituales, ¿no? O sea, la parte fundamental de algunas de las fuentes que vamos a hablar ahora tienen que ver con esto, ¿no? Con pensar otros aspectos, otras aristas de, el ritual funerario, en donde este cadáver se va a convertir básicamente en un ente divino, ¿no? Acá vemos, digamos, muy brevemente algunas imágenes, ¿no? En donde los registros del Antiguo Egipto sobre los procedimientos llevados a cabo en la momificación, lo que tiene que ver básicamente con la parte técnica de la evisceración, ¿sí? Básicamente eran representados de una forma muy discreta y formal, como vemos en este caso, ¿no? Siendo esta una escena quizás la más decorosa, ¿no? De representar la momificación, digamos, tan conocida por todos, ¿no? Hay algunos ataúdes también que salen un poco de esta forma, de este canon, ¿no? Que son estos ataúdes, digamos, de época tardía, que son muy interesantes, ya que también son muy poco comunes muchas de estas escenas que podemos ver acá, que aportan muchos de los datos que podemos obtener para pensar la momificación, ¿no? Este valor, digamos, este valor simbólico y mágico-religioso que tienen muchas de estas escenas, nos permiten pensar cómo pueden estar garantizando por medio de diferentes rituales encargados por diferentes agentes, ¿no? Sacerdotes especializados y demás, cómo estarían garantizando justamente a este difundo sobre los rituales propios, ¿no es cierto?, de este proceso de momificación en esta época, ¿no? Que en muchos casos va a ser, digamos, defectuosa en términos, vamos a ver un poco en términos de lo que propone Heródoto, ¿no? Acá tenemos algunas otras imágenes, ¿no es cierto? También esta máscara de terracota, también de época tardía. Algunos de estos materiales que son utilizados hoy, ahora vamos a ver un poco del tema de lo que tiene que ver con la experimentación, ¿no es cierto? Que nos permiten repensar un poco también cómo habría sido este trabajo. Tenemos varias fuentes con las que contamos, por ejemplo, ritual de embalsamamiento, un texto básicamente hierático escrito en egipcio clásico de época tardía, aunque la copia es de época romana. Eh, Básicamente es un papiro que va a describir 11 operaciones principalmente referidas a la parte simbólica, a la parte ritual, ¿no? De unción y vendaje, aunque no contiene otros datos sobre evisceración, básicamente hidratación, ¿no? También tenemos otros papiros, como el papiro Viena 3873, que tiene que ver más que nada sobre el famoso texto bilingüe egipcio demótico, ¿no? Del ritual de envasamamiento del toro Apis, ¿no es cierto?, que también van a dar este tipo de indicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la arqueología, cómo la arqueología nos permite a nosotros poder abordar, digamos, estos hallazgos, ¿no? Pensemos sus hallazgos puramente perturbados, un registro arqueológico puramente perturbado, un registro arqueológico muy sesgado, y lo que muchas veces se denomina el problema de la tumba, ¿verdad? Esta idea de que, acá vemos algunas imágenes de primeras excavaciones, por ejemplo, en la zona de Memphis, cómo aparecen muchos de estos cuerpos totalmente manipulados, totalmente, por supuesto, despojados de su contexto, ¿no? Y cómo los arqueólogos debemos intentar, digamos, reconstruir, en cierta forma, volver a unir estos pedazos, ¿no? En términos, digamos, interpretativos. Acá vemos un poco también cómo se trabaja hoy en trabajos actuales en las necrópolis menfitas, y me voy acercando a esta región porque es un poco la región donde nosotros nos vamos a situar para poder ubicar en cierta forma el trabajo sobre las momias del Museo de la Plata, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esto, que es un poco, digamos, el preludio de lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo, estas perspectivas metodológicas que tienen que ver con estas ciencias médicas, acá tenemos un gran trabajo, digamos, el de estudio científico de momias, digamos, es un trabajo aplicado a no solamente el Antiguo Egipto, sino que, digamos, va a sentar en cierta forma Verheide las bases de estos estudios, ¿no es cierto?, en estudios de momias, nos permiten acercarnos a un sinfín de aspectos que tienen que ver básicamente cómo
aspectos que tienen que ver con la salud, el estilo de vida, por supuesto la genética, por supuesto el ritual, ¿no? Y los procesos tafonómicos que son tan importantes para poder entender todo este gran conjunto, ¿no? Esto se hace por medio de diferentes disciplinas que van a estar encargadas de estos estudios, como por ejemplo la paleopatología, la radiología, la paleogenética, ¿no es cierto?, que son los grandes aportes que tenemos para estos trabajos, ¿no? Algo interesante, digamos, para también pensar el trabajo actualmente del arqueólogo, digamos, y con el debido respeto, tiene que ver con lo que sería la momificación experimental, ¿no? Acá tenemos, digamos, una imagen de la egiptóloga Salima Ikram, donde ella hacia 1999 lo que hizo básicamente fue un esfuerzo por correlacionar nuestro conocimiento sobre momificación en modificaciones experimentales llevada a cabo más que nada en conejos. Más que nada eso nos importa porque lo que va a hacer Salima Ikram es utilizar, digamos, basándose en las fuentes de Heródoto, lo que va a hacer básicamente es intentar reproducir, ¿no es cierto?, con un contexto controlado, los mismos métodos en estos conejos, ¿no? Para ver cómo es la preservación del cuerpo y cómo básicamente esta preservación del cuerpo va a ir durando y se va a poder ir analizando a lo largo del tiempo. Básicamente a nosotros nos interesa puntualmente uno en particular que tiene que ver con este pequeño conejito que vemos acá, que digamos que fue modificado como resultado de la aplicación de diferentes métodos, y el mejor preservado fue el que fue eviscerado por vía anal, ¿no es cierto?, demostrando una efectividad alta en este procedimiento, es la famosa evisceración per annum, que vamos a ver luego para el caso de Tadimentet, que es, digamos, el individuo femenino que hemos analizado en la colección del Museo de la Plata. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué sustancia habría sido la que una vez introducida va a posibilitar este mecanismo de evisceración, ¿no? Básicamente tenemos acá algunas cuestiones, que puede tratarse básicamente de una resina de coníferas, como la trementina. Heródoto va a mencionar que es aceite de cedro, Plinio el Joven menciona que es Hedrium, y básicamente también nosotros sabemos que hoy en día, de acuerdo a estos trabajos, esta experimentación, es un destilado de una conífera, pero no podemos precisar exactamente cuál se trata, si es enebro o es cedro. Y más abajo tenemos algunas imágenes también de hacia 1994, el famoso egiptólogo Bob Brier y Ron Wade. Lo que hicieron fue, una persona donó su cuerpo, y lo donó particularmente para poder ser momificado con la tradicional método egipcio, ¿no? Digamos, de momificación, así lo manifestó. Esta persona se encuentra, fue en el 94 fue momificada, actualmente se encuentra en el Museo de San Diego, digamos, en un despliegue importante, en un ambiente controlado, para justamente poder ver cómo va evolucionando su cuerpo de acuerdo al proceso que han llevado adelante. No voy a entrar en detalles, por supuesto, pero de esta forma es como se ha podido y se puede actualmente abordar muchos de estos estudios y conocer justamente cómo habrían utilizado las herramientas que les mostré antes, y cómo estas herramientas también habrían implicado muchas dificultades a la hora de, por ejemplo, la extracción, por ejemplo, del cerebro y demás, que también vamos a mencionar en breve. Si sos, como ya les mencionaba antes, una de la cuna, ¿no es cierto?, de Inglaterra, esta Gran Bretaña como una de la cuna específicamente de los estudios de momias, ¿no? Digamos, en 1908, en la Universidad de Manchester, Margaret Murray, a quien vemos en esta imagen, acá vemos el famoso desvendamiento de una de las momias más conocidas, que fue presenciado por más de 500 personas, de la Asociación Egiptológica, ¿no es cierto?, de Manchester, y básicamente podemos pensar que a partir de este momento también digamos, es el desarrollo de la paleopatología como la disciplina científica, ¿no? Como, digamos, como el momento digamos, de este estudio de estas tumbas de los dos hermanos tan importantes, ¿no? Pensemos que para este contexto, ¿no es cierto?, en 1908 ya se habían descubierto dos de los cayet reales de Tebas, ¿no? Estas primeras investigaciones sabemos que habrían estado limitadas al desprendimiento, básicamente, al desvendamiento, perdón, y a la disección, ¿no es cierto?, de los cuerpos, seguido por una autopsia con examinación visual y física, ¿no es cierto?, del estado de conservación.
Tenemos también otros de los estudios también más importantes que se han llevado por Rosalie David en la década del 70, digamos quien hoy sería, digamos, la gran continuadora, ¿no es cierto?, del trabajo, en cierta forma, de Margaret Murray justamente en Manchester, ¿no? Me parece muy interesante para poder tener como un antecedente al estudio que nosotros estamos realizando. Y tenemos que tener en cuenta que todos estos tipos de estudios que conllevan un desvendamiento, tanto en los términos de las invitaciones como vimos antes, enmarcadas en este exotismo, o también ya desde un momento de la disciplina científica, un desvendamiento o como una excavación, como cualquier intervención humana, básicamente es una especie de procedimiento puramente destructivo e irreversible, ¿no? Entonces, a partir de los años 80 empiezan a considerarse muchas cuestiones, digamos, planteos éticos sobre el estatus, ¿no es cierto?, de los restos humanos, y el hecho que las momias eran un recurso finito que ya había sido castigado, como hemos visto durante muchos de los siglos anteriores, y esto llevó también, incentivó un poco el desarrollo de investigaciones que consideran técnicas básicamente que van a priorizar la conservación de aquello que quiere estudiarse, ¿no? Digamos, por más que esto se haga actualmente en un ámbito científico, digamos, voy a remarcar esto, sigue siendo puramente destructivo, como es el caso también del desvendamiento de la momia de Tutankamón, que ya la vemos hoy, ¿no es cierto?, en su tumba. Entonces acá lo que tenemos es algo muy importante, es que ya hacia, digamos, podemos pensar, los estudios de rayos X se descubren, digamos, se empiezan a utilizar hacia 1896, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos de los trabajos clásicos sobre paleoradiología en general, ¿no es cierto?, para momias y para restos fósiles, o también puntualmente los estudios que se hacen sobre lo actualmente en este caso, faraones y más, pero digamos, los estudios por tomografía computada y rayos X van a ser las técnicas no destructivas que actualmente se utilizan para poder ver, ¿no es cierto?, hacia el interior, ¿no es cierto?, de las estructuras óseas y vendajes de muchas de estos cuerpos. Por supuesto que es un recurso que, si bien digamos, fue Petrie el primero en reconocer este gran potencial, no ha demorado mucho, los que son estudios de rayos X, en aplicarse a estudios de momias, pero sí, obviamente, por el costo, el traslado y todo lo que tiene con la logística, los estudios de tomografía computada, quizás han sido, en cierta forma, no han sido tan, digamos, masivos como nosotros podemos llegar a pensar. Acá tenemos también otras imágenes, estas que están acá, que está el doctor Abelson, digamos, en el museo, en el Hospital de Malvinas Argentinas, el Hospital Federico Abete, donde nosotros trabajo en conjunto con la División de Antropología del Museo de La Plata, en ese entonces, dirigida por el doctor Héctor Pucciarelli, en conjunto también con Diego Santos, quien es colega aquí presente, hicimos justamente este famoso, como se llama, desvendado virtual, ¿no es cierto?, de las momias del Museo de La Plata, ¿no es cierto?, hacia 2010. Bueno, ahora pensando un poco esto en cómo podemos pensar o aplicar estos abordajes a la colección egipcia del Museo de La Plata, como antes les había comentado, esto es un trabajo que hemos realizado ya hace muchísimos años, en conjunto con, digamos, con el director del Departamento de Antropología en ese entonces, y con Diego Santos de hace ya muchos años, pero me interesaba en este caso introducirles a que este caso las dos momias y ataúdes que están actualmente en el Museo de La Plata, en este caso de Tadimentet y Hergott. Esta colección fue adquirida por Dardo Rocha en 1888 en el Museo de Bulac y, digamos, su procedencia, vamos a poner con un signo de pregunta, probablemente pueda ser Memphis. Tenemos que pensar que esta colección se habría adquirido en este contexto que estuvimos viendo antes, ¿no? En esta cuestión de los viajeros en Egipto, el exotismo, esta idea de básicamente, digamos, no puro exotismo en el caso de Dardo Rocha, porque lo que quería era armar justamente una
una sala, ¿no es cierto?, digamos, en el recientemente fundado Museo de La Plata, con este caso, con estos ataúdes tardíos. El gran problema que tiene, ¿no es cierto?, esta sala, ¿no es cierto?, o digamos que tenía estos ataúdes y momias, por lo menos cuando yo era chica que visitaba el museo, hace ya unos cuantos años, era justamente la falta de contexto. El contexto, por supuesto, no eran a simples documentación, no habría mayor información para los visitantes, y justamente se habría perdido esta cuestión de la interpretación por esta falta total, ¿no? En cuanto al estudio que nosotros hicimos, aplicando un poco esta idea de los estudios, podemos pensar en lo que se inscribe en el abordaje de la nueva arqueología, pensar también utilizar estos variables cuantitativas que tienen que ver con la datación, el contexto, el estudio de la decoración, las inscripciones, la forma de construcción de los ataúdes, disposición de las maderas, la comparación, por supuesto, entre ambos ataúdes y momias, ¿no es cierto?, las técnicas de momificación por medio de tomografía computada, y por supuesto también corroborar el tema de, el fechado radiocarbónico, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas de investigación que nosotros nos llevaron a este lugar, tiene que ver cómo pensar qué lugar ocuparon estos individuos, estos grupos. Sabemos que si nosotros los comparamos con las momias y ataúdes de las élites en diferentes contextos, por supuesto que vemos una gran diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar habrían ocupado estos grupos que, teniendo una momificación y un ajuar funerario, en este caso, digamos, contemplado en un ataúd, con decoración e inscripciones, digamos, de menor calidad, y luego con comillas en relación con ataúdes y momias de la élite, ¿qué lugar habrán ocupado estos individuos que han tenido estos recursos para poder afrontarlos? ¿A qué segmento de la población pertenecieron? Porque acá tenemos un problema, que es que no tenemos ningún tipo de titulaturas que nos den un indicio de quiénes eran estas personas, ¿sí? Y cómo habrían experimentado la muerte. Algo que ya vamos a ir puntualmente a la esfera de lo simbólico y a la esfera puntualmente del ritual, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos realizado tiene que ver, por un lado, es un estudio comparativo, no solamente con las inhumaciones de lo que denominamos subélites, digamos en este caso las necrópolis menfitas, que tienen que ver con estos grupos que tienen acceso a diferentes recursos, pero que no pertenecen a una élite, digamos, dominante, digamos, en cierto sentido, sino también con muchos estudios que tienen que ver con la comparación de los pocos ataúdes y momias que se han conservado, ¿no es cierto?, que pueden darnos algún indicio similares a estos. Y, por supuesto, con la colección egipcia del Museo de la Plata. Acá en este caso quiero marcar algo muy importante, es que este tipo de ataúdes, digamos, tienen una particularidad muy interesante, es que generalmente se les destina, hoy en día está cambiando la perspectiva, pero se destina muchos más recursos y esfuerzo a estudiar, digamos, familias reales, grandes tumbas, ¿no es cierto? Por supuesto está cambiando la perspectiva, pero también nos da la pauta que a nosotros, este es un trabajo que ha sido uno de los pocos que nos ha permitido estudiar con esta técnica tan avanzada como la tomografía computada y la comparación con otros ataúdes y momias, a estos individuos y poder darles, digamos, ya pasar del lugar de objetos a la categoría de sujetos, ¿no? Sujetos y agentes, que es lo que nos interesa también recuperar. En este caso, nosotros, digamos, tenemos digamos, por medio de ataúdes que guardan algunas similitudes estilísticas con las necrópolis menfitas. Acá les presento, digamos, para quienes no están tan al tanto de la geografía, digamos, de Egipto, ¿no es cierto? En este caso, Menfis está a 20 kilómetros al sur, básicamente, de El Cairo. Tenía una población bastante heterogénea, en este caso para este contexto. Pensemos básicamente que hacia el siglo I a.C., como antes mencioné, esto fue visitada en época tardía por Herodoto también y por Estrabón.
para que pensemos también un poco en estos relatos, ¿no? Y acá tenemos algunas imágenes, ¿no?, de cómo aparecen estas grandes necrópolis, pensando más que nada en la región de Busir, la región de la Anubeyón, o el cementerio norte, por ejemplo, de la pirámide de Teti, y muchas otras mastabas que están siendo reocupadas por, digamos, mastabas del Reino Medio, que están siendo reocupadas por este tipo de entierros, que generalmente van a ser colectivos, en donde van a aparecer en la reocupación de estas tumbas, o también enterrados directamente, como podemos ver en estas imágenes, de forma directa en la arena del desierto, ¿no? Estos contextos en donde nosotros creemos que estas momias habrían sido recuperadas, ¿no es cierto? Y como bien rezaba el dicho que habíamos visto antes, llevadas, no en este caso como souvenir, sino con un propósito puramente científico, en el caso de Ardo Rocha, hacia, y donadas hacia el recientemente fundado Museo de la Plata. Entonces, ¿qué características tienen estas inhumaciones en general, y en las cuales podemos, en cierta forma, circunscribir el ataúd de Tadimentet y Gergot? Básicamente que son tumbas colectivas que están reocupando estructuras de tiempos anteriores. Digamos, voy a decir baja calidad, no es el término más feliz, es decir, una menor calidad en relación con los ataúdes de las élites, o los que vemos generalmente publicados en los principales reportes de excavación, a los cuales el foco se va a dirigir de manera directa. Es por eso que carecemos de muchísima información, ya que muchas veces son mencionados al pasar, por ejemplo, las excavaciones de Quibel, el Sácara, ¿no es cierto? Pero sí tenemos un repertorio decorativo relativamente homogéneo, con algunos elementos decorativos que se van repitiendo, con mucha variabilidad a nivel local. Eso nos habla de variabilidad también de los talleres locales. Esta ausencia de titulaturas que nosotros comentábamos antes, que es el problema que tenemos con la colección egipcia del Museo de la Plata. Escaso ajuar, en este caso nosotros solamente contamos con estos ataúdes y momias, no sabemos si estaban acompañados de otros elementos, creemos que no, pero en algunos casos, este tipo de entierros aparecen algunos con algunas cuentas, con una pequeña vasijita, más que nada aquellos entierros que no tienen ataúd o tienen básicamente un ataúd sin decorar. Esto acá nos habla justamente de cómo la esfera simbólica, para garantizar justamente esta eficacia simbólica, se ve reflejada en esta idea, una forma de compensación, podemos pensarlo de cierta manera, de este componente simbólico, ¿no? Y que la momificación, que es algo muy importante, aparece de forma incompleta o simple. Incompleta me refiero a que muchas veces aparecen algunos brazos, digamos, puede aparecer algún brazo que está vendado, solamente vendado, sin ningún tipo de tratamiento, otros más simples, como el caso que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, deshidratados, colocados con algunos elementos de resina, y digamos, con ciertas formas de manipulación antrópica, ¿no es cierto?, del cuerpo, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos básicamente es estas dos cosas, ¿no? Esta gran variabilidad que les mencionaba recién, y una menor inversión de tiempo y de recursos comparándolo con otros aspectos. Entonces vamos a las fuentes clásicas, ¿no? Pensemos también en el relato de Heródoto. Sabemos que Heródoto va a, digamos, comentar en su famoso, en el libro 2, ¿no es cierto?, sobre las personas que están encargadas de este menester, es decir, las personas encargadas de este oficio, que básicamente va a poner el foco en los aspectos económicos, ¿no? O sea, lo que va a mencionar es que justamente cuando le llega un cadáver, dice, muestran a quienes le han traído unos modelos de cadáveres en madera, es decir, unas pequeñas maquetas, evidentemente, copiados del natural, y explican que entre los modelos existentes, el embalsamamiento más suntuoso es el que se empleó para aquel cuyo nombre considero irreverente mencionar, y menciona cómo va a ser este procedimiento, que es el que todos conocemos. El procedimiento que lleva 70 días, el procedimiento que es el más largo, el más cuidadoso, y demás, ¿no? Pero, dice, luego muestran un segundo modelo que es inferior al primero, y acá nos interesa poner nuestra atención. Y más barato. Y finalmente un tercero, que es más barato aún. Después de dar estas explicaciones, preguntan los familiares con arreglo a qué modelo quieren que se les prepare el cadáver. Entonces los parientes combinan un precio, ¿no es cierto?, y salen de allí, mientras los embalsamadores se quedan en sus talleres y realizan el embalsamamiento más suntuoso, ¿no es cierto?, como sigue.
En este caso, nosotros sabemos que este segundo y tercer método que menciona Heródoto tiene que ver, por un lado, con lo que nosotros denominamos evisceración per annum, o es el segundo método, ¿no es cierto?, de Heródoto, digamos, pero tampoco se condice de forma directa, vamos a ver el por qué, o un método también que es un poco bastante más expeditivo de lo que él va a mencionar. Es por eso que el estudio fue realizado para poder pensar cómo nosotros tenemos acceso a esta información, por esta idea de lo que se denomina desvendado virtual, que es este desvendado que vimos antes, pero que no es nada invasivo, sino que nos permite capa por capa, en cierta manera, como ya conocemos cómo funciona una tomografía computada, ir tomando diferentes capas, ¿no es cierto?, que tienen densidades diferentes, que son sensibles a un tomógrafo, y que nos permiten reconstruir de forma 3D y poder navegar, ¿no es cierto?, por medio como sucede actualmente, por medio de cualquier elemento, en este caso, tanto las momias como también los ataúdes, ¿no? Y ver la disposición del cuerpo. Sí tenemos que tener en cuenta que estos estudios no hemos comenzado nosotros ahora, actualmente, digamos, fue en 2010, cuando hicieron la segunda tanda de estudios, pero la primera examinación se hizo hacia 1980, el doctor González Toledo, el Observatorio Argentino de La Plata, utilizó ya esta tecnología, ¿no es cierto? Pero pensemos en la década del 80, digamos, 30 años claramente antes, para poder ver las estructuras óseas, ¿no es cierto?, de esos ataúdes. Acá vemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de ese procedimiento. Claramente, por supuesto, como antes les comentaba, la ciencia va avanzando, por supuesto, van cambiando las metodologías, y ahí lo que vemos es una técnica de tomografía computada que tiene muchos más capacidad de sensibilidad de cortes, y nos permiten una definición muchísimo mayor, como yo les mencionaba recién, más que nada en términos de estas reconstrucciones y lo que sería el postprocesamiento que se hace posteriormente del escaneo de la momia, que dura aproximadamente 1 minuto, literalmente. No hace falta muchas veces, como vemos en el caso hacia abajo a la derecha, ni siquiera sacarla en este caso fue un embalaje muy particular que se tuvo que hacer por cuestiones de seguridad y demás, ¿no? Entonces, yendo un poco a esta idea de los resultados, la momia masculina, o el ataúd masculino, mejor dicho, digamos, correspondiente a un individuo denominado Harwood, contiene una momia, ¿sí? Digamos, un cuerpo de, digamos, sexo masculino, de una persona de aproximadamente que habría vivido entre 40 y 50 años aproximadamente, ¿sí? En este caso lo que podemos ver es también cuestiones que son relativas a cómo habría sido este procedimiento en cuanto a la extracción del cerebro. La extracción del cerebro se hace por medio de lo que se denomina cranotomía transnasal. Es algo que en esos estudios que yo les mencioné antes, experimentales, se ha podido conocer cómo es la técnica, ¿no? Digamos que tiene que ver justamente con la perforación del etmoides, la extracción del cerebro, con diferentes maniobras que se utilizan con algunas de las herramientas que yo les mostré antes. Particularmente en este caso acá lo que vemos es que el cerebro ha sido completamente, digamos, vaciado. Acá vemos también vemos también en este caso cómo está el etmoides perforado, y lo que se ven son restos básicamente de meninges. No es lino en ese caso, ¿sí? Acá también lo que vemos es que tenemos ojos artificiales, es una técnica muy común para el periodo tardío, la colocación de ojos artificiales que pueden ser, más que nada por la densidad que tienen en unidades Hounsfield, pueden ser de cera, ¿sí? También las órbitas están recubiertas con rollos de lino, sobre las cuales se colocaron estos ojos artificiales. Y la evisceración es una de las grandes preguntas que nosotros nos quisimos hacer. En este caso, la evisceración, digamos, la tomografía lo que nos muestra es que tenemos material de relleno hacia el interior de los cuerpos, ¿no? En este caso, el cuerpo de Harwood. Lo que estamos viendo acá, básicamente, son paquetes, lo que nosotros se denomina tradicionalmente paquetes viscerales. Estos paquetes viscerales es lino con resina, lo que ven ahí, que tiene mayor densidad, que tiene un color
digamos, ligeramente, ¿no es cierto?, más blanco, por decir una forma. Son paquetes es lino con resina, y adentro podemos pensar, de acuerdo a la tradicional forma de momificación de esta época, que ya empieza a ser bastante más descuidada, bastante, digamos, más expeditiva, y también lo que se corresponde con este tipo de individuos, que se recolocaban hacia adentro de los cuerpos las vísceras que antes eran colocadas, ¿no es cierto?, en los famosos vasos cánopos que todos conocemos, ¿no? Eran reintroducidas nuevamente en el cuerpo. Acá vemos, de hecho, diferentes perspectivas. También podemos ver cómo hay diferentes miembros artificiales. En este caso lo vimos en el caso de los ojos, acá lo vemos también en el caso del pene, que claramente ha sido restaurado. Vemos también acá en este caso la incisión abdominal, donde se ha realizado en el lado izquierdo. Digo lado izquierdo porque siempre en este tipo de estudios están invertidas. En estos estudios aparece invertida izquierda-derecha para que lo puedan ver, pero aparece del lado izquierdo, donde se colocó, digamos, podemos ver, hay una solución de continuidad entre lo que sería la pared abdominal y la colocación claramente de todas estas gran cantidad de vendas hacia el interior del cuerpo, y también de forma directa sobre la piel, ¿no? En el caso, estoy chequeando el horario, ¿sí? En el caso de Tadimentet, digamos, el individuo femenino con su ataúd, que lo vemos acá presente, un ataúd decorado, digamos que es muy rico para poder repensar también, vamos a ver un poquito el tema de pigmentos, decoración y demás. También, por supuesto, ha sido estudiada por medio de esta tecnología. Claramente el cuerpo es un cuerpo femenino, y la edad de muerte aproximadamente ronda entre los 30 y los 40 años. En este caso, a diferencia del ataúd de la momia masculina, lo que vemos acá es en el cráneo. Vemos, por supuesto, el etmoides destruido, ¿sí? Y vemos, digamos, para realizar esta famosa craneotomía transnasal, y también lo que vemos acá es resina, ¿no? La resina que está colocada de cúbito dorsal, a la hora de que evidentemente digamos, se solidifica en dos tipos de niveles, como podemos ver acá. No voy a entrar en tantos detalles técnicos, pero sí nos interesa pensar que en este caso no tenemos, digamos, que sí tenemos resina, a diferencia de lo que sucedía en el caso de Herwood, ¿sí? También tenemos material de relleno, no tan cuidado y forma de estos paquetes viscerales como tenía la momia masculina, pero sí vemos que hay una reintroducción de material de relleno. ¿Sí? Podemos pensar a lo mejor que haya algún tipo de paquete visceral que esté colocado a la altura del tórax, por lo que se observa en las imágenes, pero vamos a ver que es una momificación mucho más expeditiva y descuidada. De hecho, si ustedes observan las imágenes de abajo, donde podemos ver básicamente la región del esternón totalmente desarticulada. Eso tiene que ver justamente con este tipo de momificación. Técnicas que mencionaba Heródoto, que yo les mencionaba antes también de Salima Ikram, cuando realizaba esta famosa visceración peranum, que es colocar esta sustancia derivada de una resina de coníferas, ¿no? Digamos, en el cuerpo. Esto lo que hace es básicamente licuar los órganos, ¿sí? De alguna manera, y por medio de algunas, con la colocación que vamos a ver ahora, de un tapón rectal, y luego de unos días, y presión, digamos, por medio de la región del tórax, se expulsan gran parte de lo que ya conocemos como las vísceras, ¿no es cierto? Y luego se colocan, por ejemplo, en este caso, material de relleno. Acá tenemos diferentes materiales de relleno. Por un lado tenemos vendas, pero luego también tenemos algunas cuestiones que nos pueden parecer como una especie de arena o una especie de acerrín, ¿no? Que está, en este caso, también funcionando como relleno. Acá ven, por ejemplo, el tapón rectal que yo les mencionaba antes. El tapón rectal luego se vuelve a colocar, ¿no es cierto? En este caso es lo que se denomina evisceración peranum, y es uno de los pocos ejemplares que existen para poder, digamos, son muy pocos realmente los que tienen este tipo de evisceración, más que nada estudiados de esta manera, para poder dar cuenta de cómo habría funcionado este tipo de evisceración, que no se corresponde exactamente con lo que Herodoto mencionaba, ¿no? Acá vemos que claramente esta idea de tener en cuenta y tomar con muchísimas pinzas, digamos, estas fuentes a la hora de aplicarlas de forma directa, ¿no es cierto? Aunque sea para el mismo periodo.
Acá vemos, uy, se mueve un poco, el tema de la cuestión de los vendajes, tenemos la colocación de un sudario, en el caso de Herwot una vincha puntualmente, en la zona de, por supuesto, de la cabeza, digamos, cómo habrían sido vendados puntualmente, y estos son algunos fragmentos de cartonnage que aparecieron entremezclados entre las vendas del ataúd de Tadimentet. Es muy común para ataúdes de este periodo que se colocaran, justamente como no tiene, como antes les comenté, esta idea de que no tenemos vasos canópicos, canopos, perdón, se pueden colocar algunas que están de hecho representadas en el ataúd, los 4 hijos de Horus, los grandes protectores de estas deidades protectoras de estos aspectos que tienen que ver con la visceración, colocadas como plaquetas directamente sobre, digamos, diferentes partes del ataúd, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos que decir, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Porque esto va para hablar muchísimo, no me quiero extender mucho más, pero a grandes rasgos, ¿qué procesos técnicos, aspectos técnicos podemos pensar para el contexto de este tipo de individuos que probablemente habrían habitado, digamos, en Egipto, creemos muy cercanos a las necrópolis menfitas, que tiene que ver más que nada con los talleres de embalsamamiento, con la práctica exclusivamente del embalsamamiento. Acá lo que podemos ver, como antes vimos, es que tenemos mucha variabilidad. Esta variabilidad, tanto en la decoración como en la momificación, tiene que ver con, justamente con diferentes talleres que estarían funcionando, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Y como hay muchísimas evidencias que así lo respaldan, ¿no? Vemos una expeditividad que tiene que ver más que nada con el tratamiento corporal, digamos, una modificación hecha bastante rápida. En algunos trabajos para la zona de la Nubellón de Sácara mencionan que pueden durar más o menos entre 24 y 48 horas, lo mismo que la realización del equipamiento funerario, que básicamente va a ser el ataúd, ¿verdad? Y que hay un modelo que tiene que ver, bueno, esto ya, digamos, tenemos que espantarnos mucho más, pero tiene que ver con el escaso conocimiento de los sacerdotes en relación con la forma de realizar las inscripciones, ¿no? Perdón, voy a volver para atrás antes de estar con esto, que tiene que ver básicamente también con la idea de esta variabilidad de las tumbas colectivas, de uso familiar, muchos aparecen con algunas etiquetas ya para fines del periodo tardío también, indicando algún tipo de filiación entre los diferentes individuos. Hay tumbas también, lo que se denominan tumbas de espera, ¿no es cierto? Y sacerdotes, que son los juajitas, encargados, digamos, de cierta forma, de esta tarea, ¿no es cierto?, del cuidado y el mantenimiento de estas áreas formales de entierro, es decir, estas necrópolis tanto sean lugares reutilizados, ¿no es cierto?, como vimos antes, o lugares hechos específicamente para estos grupos. Una tercera momia que nada tiene que ver con las que estamos viendo, con las que estuvimos viendo recién, es esta pequeña momia conocida como paquete funerario, hoy actualmente también expuesta en el Museo de la Plata, que también hemos trabajado con Diego, digamos, ha suscitado un interés muy importante por medio de egiptólogos, digamos, muy importantes que nos han, digamos, hemos tenido el gusto de invitarnos justamente a San Diego a poder presentarla, porque, digamos, es un caso bastante único y, digamos, justamente por el estudio de esta metodología que hemos utilizado, ese es como uno de los pocos casos que tenemos para hablar de este tipo de momias. Diego iba a comentar algo al respecto. Bueno, Diego. creo que se prendió la cámara. Sí, es una momia, me interesa particularmente, si bien todos los cuerpos momificados que llegaron desde el antiguo Egipto son interesantes en sí y sus ajuares son interesantes en particular, cada uno de ellos, y cada uno de ellos nos enseña un montón de cosas. Esta momia en particular, que se conserva, hoy la pueden ver expuesta en la sala de antropología biológica del Museo de la Plata, es lo único egipcio en el Museo de la Plata que no está expuesto en la sala egipcia, está muy cerquita de la momia Guanche, que preserva el museo.
Y tiene una particularidad que aparentemente en lo que llevamos relevado y en lo que otras personas que estudian estos casos llevan relevadas, es un ejemplo único. La momia, como lo ven, arriba está la tomografía, lo están viendo. Parecía, cuando fue donada, esta no fue donada por Dardo Rocha, muy posiblemente fue donada por un amigo de Dardo Rocha, Luis Biglione, que donó también parte de los calcos que se exhiben en la sala egipcia del Museo de la Plata. Esta momia, cuando fue donada, se pensaba que era la momia de un niño. Biglione le decía momia pequeña, pero luego en el catálogo del museo está como momia de niño. Es recién en la década del 80, con las primeras tomografías, que se ve que no es la momia de un niño, sino el cráneo de un adulto envuelto en un paquete de lino que simula un cuerpo. De hecho, nosotros con las tomografías que realizamos hace algunos años, de las que trata esta charla, pudimos hacer algunas precisiones más sobre este cráneo. Es un cráneo de un adulto, es un cráneo de un adulto no momificado, que eso es un dato interesante para estudiar, para poder interpretar esta momia. La podemos datar por el estilo de su cartonage. Después, quizás, no sé si llega con el tiempo, pero por ahí Belén ahora les muestra cuando hable de los estudios sobre pigmentos que venimos realizando en colaboración con el Centro Atómico Constituyentes. Esta momia tenía una máscara recubierta en láminas de oro, que hoy se conserva fragmentariamente porque la intentaron robar en la década de 1960, por eso en la foto de abajo ya no está, conservamos fotos de la década del 50 donde todavía está la máscara. Por el conjunto de la máscara y el cartonage la podemos datar en época tolemaica tardía. Momento en el cual tenemos, para la época tardía, tolemaica y romana, un grupo de fuentes muy diferentes entre sí que nos hablan de una práctica que también describe Herodoto, que es aquellos casos de las personas muertas ahogadas en el Nilo. La ciudad en donde era recuperado el cadáver embalsamaba ese cuerpo, que se transformaba en una suerte de divinidad, algo que en demótico se llama Gesi, que es favorecido y que dio la palabra copta para ahogar. Aquellas personas ahogadas en el Nilo o muertas de muerte violenta por algún animal asociado al río, como el cocodrilo, el hipopótamo, etc. Por las características que presenta el cráneo, que nunca fue momificado, por los tipos de desgaste que tiene, por la pérdida del maxilar inferior, es posible, si bien no tenemos nada para afirmarlo, y por la gran calidad, o por la inversión de tiempo y dinero, una momia tolemaica ya estamos hablando de dinero, que tiene en el tipo de lino, en el tipo de cartonage, que no está hecho con papiro, sino que fue hecho con materiales nuevos, por el tipo de máscara, etc., podríamos pensar que puede tratarse de una de estas momias y no simplemente una momia defectuosa, que es como se suelen clasificar arbitrariamente todos estos restos humanos momificados egipcios que no responden a un cuerpo en buen estado de preservación. La idea que tenemos es que es posible que este sea el único caso preservado de esta práctica funeraria que tenemos en textos referidas tanto documentos como textos literarios, etcétera, referidas unas cuantas veces. Este posiblemente sea el único caso que conservamos. También podría ser eventualmente el recupero de restos humanos antiguos que fueron vueltos se le fue dado nuevamente un cuerpo a este cráneo. El problema con eso es que el cráneo no está momificado. Tenemos algunos ejemplos de momias antiguas que se perdieron y que fueron vueltas a momificar, o sea, fueron vueltas a darles un cuerpo, pero no sería este caso. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta
digamos, breve intervención, realmente el material es muchísimo y, digamos, cada una de estas momias en forma particular nos permitiría hablar una conferencia en particular, pero bueno, cotejando un poco lo que acaba de mencionar Diego, y en términos de los estudios, ¿no es cierto?, de las tomografías computadas, acá lo que podemos ver justamente es esto, ¿no? O sea, que tenemos un maxilar inferior donde está ausente, vamos, la maxilar inferior ausente, perdón, y una fractura en la base del cráneo, y que se le ha colocado un material de alta densidad dentro del cráneo y cubriendo el exterior, que probablemente sea yeso, ¿no? Esto ya es determinado justamente por estas unidades Hounsfield que podemos ver con diferentes elementos y diferentes concreciones que se van asentando y aglutinando particularmente. También podemos ver que tenemos dentro del cuerpo, tenemos diferentes también materiales que pueden estar básicamente asociados a algunos materiales orgánicos, ¿no es cierto? Y algunos otros materiales también, como podemos ver acá, más yeso en la parte baja, más llegando hacia la parte anterior, ¿no es cierto?, también del cráneo. Con lo cual, esto, bueno, es un gran trabajo que venimos realizando, que también hemos trabajado con diferentes pigmentos. No vamos a llegar a tiempo hoy a poder mostrar el trabajo que hemos hecho con el doctor Farmarsgaard, pero digamos también junto con las momias digamos, del periodo tardío también nos hemos incluido, ¿no? Acá tenemos un poco, para que tengamos en cuenta, lo que sería la producción científica, algunos de la producción científica que hemos publicado, bueno, en diferentes congresos, por supuesto, como les mencionaba, en el Congreso Internacional de Momias que se hace generalmente, de que hemos sido invitados. Digamos, justamente la momia de Tadimentet ha inaugurado, ¿no es cierto?, la tapa de este famoso yearbook, digamos, que podemos ver acá en pantalla, realizados, publicados en diferentes congresos, en relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que, bueno, esto también es parte de todo el trabajo que tiene que ver no solamente con con la comunicación en diferentes áreas, ¿no es cierto?, de interés, tanto a nivel científico como también diferentes lugares donde nos han invitado, escuelas, medios de comunicación y demás, donde también nos parece muy interesante también hacer esta bajada también para muchas escuelas o otros docentes que también nos piden mucho material para poder trasladarlo, en este caso también al aula, que me parece una cuestión muy interesante. Actualmente estas, menos la momia pequeña que hemos visto recién, se encuentran exhibidas en la colección, o en la sala, mejor dicho, Fragmentos de Historia a orillas del Nilo, en el Museo de la Plata, que fue fundada, digamos, hace unos años, donde van a poder ver los elementos básicamente de la colección egipcia, de la zona, digamos, del Departamento de Arqueología, y también los del Departamento de Antropología, es decir, una sala egipcia muy interesante en donde se han recuperado y han hecho un gran trabajo en la restauración y puesta en valor de las piezas obtenidas de Aksha, ¿no? Digamos, esta excavación tan conocida nuestra, me refiero a Argentina, ya en la década del 60, en este famoso rescate que todos conocemos. Así que bueno, voy a dejar esto por aquí ahora. No entré mucho más en detalles con las cuestiones técnicas, porque a lo mejor puede ser un poco más aburrido, prefiero que lo charlemos si les parece. Y si tienen preguntas, bueno, totalmente bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias por la charla y como hicimos ayer, si alguien tiene preguntas, los invitamos a hacerlas por el chat y yo las voy a leer. Antes, un aplauso virtual en agradecimiento a la charla, no sé, aplaudiendo o poniendo el emoticón ese en Zoom. Bueno, espero las preguntas. Igual como yo voy a aprovechar en forma de pregunta, si querés, no digo comentarlo porque no hay tiempo, pero si querés mostrar, si tenés alguna imagen del trabajo que hicimos con el doctor Faramar Zahragar, sobre todo para que vean la máscara que la mencionamos, que me parece muy digna de verse,
por más que haya sido vandalizada en la década de 1960, todavía tiene forma de Sí, máscara. aguárdenme un segundito que ya... Y bueno, espero las preguntas para leerlas en el chat. Ahora los veo, recién ahora estoy pudiendo ver a los presentes y las presentes, así que muchas gracias. Muchas caras conocidas, alumnos, colegas, amigos. Así que bueno, antes no podía ver más que la pantalla, así que bueno, muchas gracias realmente por estar acá hoy. También está Andrea Zingarelli, parte del equipo también, así que bueno, muchísimas gracias también. Acá aguárdenme un segundo que estoy abriendo el archivo, porque bueno, el material es infinito y el tiempo es finito, entonces hubo que hacer algunos... a ver, estudios, bueno, Mientras pueden ir pensando si tienen preguntas. ahí está. Tenemos tantos. eh, bueno, esta es la imagen que habíamos visto antes, igual ahora voy a buscar la de la máscara, ¿no? Acá vemos la decoración, se ve, ¿no? ¿La pantalla? Sí, perfecto. Ok, la decoración, ¿no es cierto? Acá vemos los estudios, ¿no? Con la decoración del cartonage, entonces acá podemos ver claramente, acá habría estado la máscara en esta zona, que es la continuación de este cartonage con este vendado típico en forma de diamante, ¿sí? Acá lo podemos ver. Bueno, esto es un poco lo que les mostré antes, o sea que yo lo había recortado. Acá tenemos forma en cómo se habrían, digamos, hecho los vendajes de la región del cráneo. Bueno, más información, mucho más técnica con respecto a la densidad. Y los estudios de pigmentos, hacia el 2010, justo fue el mismo año que hacían las tomografías, junto con Pratt Institute de Nueva York. Yo he hecho una pasantía allá y después luego en Herculano sobre, digamos, estudios no invasivos, en este caso trabajando en Herculano, y en Pompeya, con ese tipo de material lo que se pudo hacer es traer uno de los equipos acá. Hoy en día es una técnica muy común, digamos, algo claramente que se utiliza en cualquier contexto, pero bueno, para ese momento era la primera vez que uno de estos aparatos se traían, en este caso, para trabajar in situ, ¿no? Sin mover los materiales, sin tomar muestras. Es una pistola que se denomina pistola de rayos X fluorescentes, que es lo que permite en este caso es identificar la composición elemental de los pigmentos. Estos fueron los, digamos, resultados con este tipo de resolución, que es mucho más baja, por supuesto, que lo que vamos a ver ahora, lo que se hizo en este caso con el doctor Gard, perdón, donde estuvimos viendo justamente que ya había diferencias entre el pigmento rojo del ataúd masculino y el ataúd femenino. Diferencias considerables, ¿sí? Un pigmento rojo en el primer caso que tenía rejalgar, por un lado, un color que es mucho más vibrante, que tiene arsénico, altas cantidades de estroncio, que bueno, eso tiene toda una explicación, pero básicamente arsénico, ¿no? Y eso le permite ser mucho más vibrante, tanto en la actualidad, pensemos que es al ojo desnudo, ¿sí? Imaginemos también, pensemos esto cómo se habría observado y cómo habría perdurado también en el contexto, digamos, de elaboración, ¿no? Y sin embargo, el ataúd femenino, en este caso acá vemos las que se hizo con Tadimentet, era, digamos, óxido de hierro, hematita, ocre, ¿no es cierto? Que tiene otro tipo de componente, como vemos acá, gran componente de calcio y más que nada hierro. Los estudios que hicimos posteriormente, a partir de 2017 en adelante, no sé si Diego, querés comentar ahí. Eh, no, pues, Bueno, solo señalar eso.
son algunos de estos, digamos, para mostrarles un poco la tecnología que se utilizó, ese tipo de tecnología, esto ya requiere toma de muestras. La toma de muestras se realizó no solo tomando una muestra en particular, sino, o sea, vamos, dañando a la pieza, porque eso es algo que digamos, no corresponde y no hemos hecho, sino simplemente con algunas partes de muestras que muchas veces por la movilidad del desplazamiento a las diferentes piezas, muchas veces conllevó a un desmembramiento de algunas partes que fueron recolectadas, digamos, posteriormente para poder hacer análisis, y bueno, llegó el momento en que los pudimos hacer. Y acá tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de los resultados. Ahora voy a buscar una imagen de la máscara, que no la tengo en este... Por ahí lo único que agregaría es que más allá del interés en el estudio de las muestras en sí del Museo de la Plata y los datos que nos dan, no solo para entender el tipo de entierro, el ataúd de estas personas cuyos cadáveres se conservan en el museo, y que nos informa eso sobre las prácticas funerarias en la época tardía con Ptolemaica. Lo interesante, porque a algunos le interesa en particular, que en el primer estudio que justo fue sobre el oro de la máscara, el doctor Faramar Zahagard, que es un físico que trabaja acá en la Comisión Nacional de Energía Atómica, estudió por primera vez material procedente de la antigüedad con XPS, que era algo que se había hecho solo en contadas ocasiones y nunca intencionalmente, por decirlo de alguna manera. Y pudo establecer con las muestras del Museo de la Plata un procedimiento nuevo para poder medir la proporción de oro en estas muestras. Eso obviamente no es mérito nuestro, solo tuvimos que ver como parte del trabajo, pero cabe señalarlo porque ese trabajo del doctor Zafragar eh, es muy interesante con respecto a lo que se ha logrado a través a Sí, través acá, del estudio en el tiempo de estas momias. perdón, acá solamente esto es un trabajo que nosotros presentamos en 2017, no, 2011, perdón, en el Congreso Internacional de Momias, San Diego, donde fuimos invitados. Aquí está para mostrarles, ¿no? La máscara, en este caso con justamente un recorte del periódico donde aparece, ¿no? Actualmente no se encuentra exhibida, por supuesto. Y bueno, después el estudio es puramente muy técnico, que tiene que ver con, digamos, con todos los aspectos, digamos, principales que tienen que ver con las densidades, más que nada para un público digamos, que se dedica puntualmente a estudiar este tipo de elementos óseos, básicamente por medio de la bioarqueología, la bioantropología, ¿no es cierto? Así que no nos vamos a aburrir mucho más, pero sí me interesaba mostrarles esta imagen. Bueno, no sé si ¿Alguna hay, pregunta para que leamos? a ver, preguntas, comentarios, no los vi. Eh, Hasta ahora hay una sola pregunta, no creo que la podamos responder, pero dice: la sala del museo está abierta todo el año, ¿en qué día y horario? Ahí pregunta Patricia Vidini, te recomendaría llamar al museo. Entiendo que hasta hace muy poco, solo el piso superior, el primer piso del museo, solo estaba abierto con visitas guiadas, no como antes de la pandemia, que uno podía ir libremente. Ahí Susana dice sábados y domingos. Yo también tengo entendido que si uno se comunica, no sé si a lo mejor Andrea o alguien nos pueden dar un dato, gente de La Plata, pero tengo entendido que si uno se comunica también previamente, se puede coordinar una visita, o a lo mejor seguramente sábados y domingos también, ¿no? Más que nada porque se tiene que ingresar con personal del museo, que es algo que es muy importante. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
¿no? Aprovechen ahora que no se los vamos a cargar en la cuenta. Acá, Bárbara Denis dice, me gustaría saber dónde se pueden hacer cursos de egiptología en Buenos Aires. Estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Antropológicas de Orientación Arqueológica en la UBA, pero me gustaría especializarme para egiptología en cuanto termine la carrera de arqueología. Siempre me interesó el antiguo Egipto. Bueno, respondes vos. No, responde vos. A ver, yo también en este caso soy arqueóloga, o sea, soy antropóloga, me especialicé en arqueología, hago el doctorado en historia, digamos, como fui pasando por todas las disciplinas. Actualmente sabemos que no hay una carrera de egiptología, ¿no es cierto?, en la Argentina, generalmente es una especialización que se da por el lado de la carrera de historia. Nosotros acá en UNIPE tenemos materias, en este caso, dictadas por Diego, puntualmente sobre Egipto, pero son de carrera de grado de historia, ¿no? Después yo doy materias de problemas. Pero bueno, eso por un lado. Después también existen otras instituciones como Historia Antigua Oriental de la UBA, el IAO, que creo que estaba presente el secretario, Pablo Jaruf, por ahí, que también damos cursos, soy investigadora, también Diego ha dado cursos en ese espacio. Hay diferentes espacios, digamos, académicos también, están presentes Javier Paisás y Enrique Luco del CEMO también, que se dan cursos también, que bueno, Diego también es docente y demás. Digamos, cualquier cosa nos puedes escribir, pero principalmente serían como los lugares, en este caso acá, y sino también en La Plata, Andrea, que ustedes también hacen muchos cursos de posgrado, ¿verdad? Andrea Sincarelli, si quieres abrir el micrófono, pues es importante, ¿no? Este tema. Bueno, de hecho, este próximo cuatrimestre va a haber un curso que va a dar Diego de hierático, pero sería un nivel 2, digamos, o una continuidad por lo menos del primer curso. Pero bueno, supongo que se van a repetir, va a haber cursos de posgrado. Por ahí lo que se puede hacer acá en La Plata es más bien ya tendiendo a un doctorado o a una formación sistemática de posgrado. No está la carrera, pues no tenemos una especialización como existen, por ejemplo, en países extranjeros, ¿no? Acá básicamente son carreras que se hacen de posgrado. En La Plata, después también hay otros cursos que uno puede tomar y siempre son cosas que se pueden, digamos, ir eh, acoplando, digamos, y sumando para una formación integral, ¿no? Exacto. Principalmente son, digamos, los principales lugares en donde, digamos, creo que todos hemos hecho este camino, ¿no? Particularmente desde inicios. Era alumna de grado y he empezado y comencé a estudiar en el CEMO con muchos de los presentes aquí también, y después participando en proyectos de investigación y demás. Así que bueno, el tema es ese, que puedas como reubicarlo por ese lado, ¿no es cierto? Y atento a las actividades que estamos haciendo en UNIPE, que va a haber un montón de actividades relacionadas con el tema del Antiguo Egipto también, en el IAO también. Así que bueno, yo recomendaría eso. Y también, bueno, en este caso, como comentaba Andrea Singarelli, en La Plata son más cursos de posgrado, pero ya, digamos, destinados a graduados, ¿no? Digamos, pero bueno, a lo mejor no sé si se puede ver si se pueden estar abiertos para oyentes, eso después se puede, pero bueno, para que se contacten también por ese lado. Paula Mami pregunta con respecto a la momia pequeña, ¿se pudo saber quién era? No, nosotros no tenemos ningún tipo, no tenemos inscripciones, no sabemos quién pudo haber sido esa persona. Lamentablemente, este tipo digamos, a diferencia que ya nos ha costado mucho realmente el acercamiento que hemos tenido a las otras dos momias, no es que podemos saber quiénes eran, pero por lo menos podemos saber a qué grupo habrían pertenecido, o cómo se han relacionado básicamente con la sociedad. En este caso, no podemos saber exactamente quién era esa persona. Sabemos que evidentemente una persona, o evidentemente la forma o la muerte de esa persona tenía un carácter relevante para poder, digamos, que haya tenido, digamos, ese tipo de desenlace, ¿no? Como la modificación, como estaba mencionando Diego. Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Hemos barajado muchas teorías y también hemos escuchado muchas teorías también, pero bueno, yo no quiero atinar mucho más. ¿Vos, Diego? No, eso es decir, lamentablemente no tenemos nada. Para este periodo lo más probable es que estas momias ya tuvieran etiquetas funerarias, que obviamente no. En raras ocasiones se conservan con la momia.
En algunos raros casos también hay inscripciones demóticas en las vendas, que obviamente podría tenerlas, pero bueno, nunca nadie la ha desvendado y obviamente no lo va a hacer nadie tampoco. Pregunta Damián, ¿los diseños faciales de las máscaras están relacionadas con los cráneos sobre los que iban colocadas o responde a diseños estándar o previos ya fijados? Y en el caso de los ataúdes que vimos antes, ataúdes de madera, son ataúdes más bien estandarizados, que seguramente, digamos, sabemos que se encontraban ya previamente confeccionados. En muchos se dejaba el lugar, más que nada para el nombre, quizás, o se hacían de forma muy, por eso hablamos del tema de la cuestión expeditiva, ¿no? Y de modelos y copias, ¿no? Diferentes manos trabajando al mismo tiempo, pero estarían estandarizados, digamos, ¿no? Pues responden a un canon estilístico, a un estilo particular. Y en el caso de la máscara de cartonnage, claramente estos eran, digamos, eran hechas con un tipo de molde particular que les daba esa forma, pero no están individualizadas en relación con un difunto en particular, digamos, no están, digamos, no es como uno diría para el caso, no sé, de cerámica mochica, no es un hueco retrato, ¿no? O sea, que tiene las características propias de un individuo, no están individualizadas en este caso, puntualmente. Francisco Barredo pregunta, noto que las necrópolis están al oeste del Nilo, ¿es por la cosmovisión religiosa de los antiguos egipcios? Bueno, claramente sí. Pensemos que, digamos, la cosmovisión egipcia tiene que ver una cosmovisión más bien solar, digamos, voy a resumirlo muy básicamente, ¿no? Por el este sale el sol y por el oeste se pone. Esa puesta del sol, ese recorrido, ¿no es cierto?, que hace el sol, dependiendo también de las diferentes cosmologías a las que nos atengamos y demás, tiene que ver con este dominio del mundo funerario. Por eso siempre vamos a ver digamos, estas necrópolis están siempre hacia el oeste, ¿no? Digamos, generalmente vamos a ver en Memphis, tenemos como la ciudad de los vivos y los muertos. Digo, me refiero a que justamente tenemos de un lado el lugar de habitación, de viviendas, de lugar religioso, administrativo y demás, y de otro lado vamos a encontrar, por ejemplo, las necrópolis. Lo mismo va a suceder en la región, ¿no es cierto?, de Tebas, o sea, la región del Valle de los Reyes, ¿no es cierto? Tenemos la región, digamos, más que nada habitada, ¿no es cierto? No digo que siempre es así, pero digamos, una región dependiendo del tiempo, ¿no? De la precisión, pero habitada en términos de lugares administrativos, religiosos y demás, y luego una parte funeraria que va a responder a toda esta cosmovisión egipcia que tiene que ver, bueno, que es muy largo de explicar, ¿no? Con esta cuestión del otro mundo, digamos, del inframundo a lo que corresponde justamente con la puesta del sol, ¿no? Que luego va a revivir nuevamente y va a salir nuevamente al día por el este. Digamos, básicamente por eso van a estar siempre generalmente en el oeste. Patricia Samarcelli pregunta por qué Heródoto no dio una mayor información con respecto a los procedimientos. Bueno, claramente acá tenemos, creo yo, digamos, este exotismo en cierta forma que antes veníamos hablando, tiene que ver con aquello que a Heródoto quizás le llamó más la atención, que tiene que ver con esta cuestión más de la visceración, con la parte técnica puntualmente, que responde más que nada al relato que él está estableciendo, también como el caso de Diodoro y demás, ¿no? Con la parte puntualmente, con la parte física. Que justamente tiene que ver con un grado también como de exaltación de lo exótico puntualmente que se veía en estos términos en el caso de Egipto, ¿no? Y me parece interesante también eso es algo que nosotros, digamos, nos interesa muchas veces remarcar, porque hay muchísimos estudios, muchísimos, es decir, la verdad, que utilizan las fuentes históricas, digamos, obviamente al pie de la letra, digamos, es decir, esto no, digamos, encaja en el método 1, 2, 3 de Heródoto y ya, cuando lo que nosotros vemos justamente es esa enorme variabilidad que existe, ¿no? Y que es imposible realizar estos estudios cuantitativos que muchas veces se hacen y se siguen haciendo en relación con estas variantes, ¿no? Así que eso básicamente tiene que ver con esto de utilizar con esas precauciones, y simplemente es un relato que creemos que no es que él lo vio, sino que se lo contaron, más allá. Entonces como que, bueno, es un momento en particular, digamos, es una foto de un momento en particular, de un taller en particular, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil esto de hacer estas grandes generalizaciones que muchas veces
se suelen hacer. Veo que no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchos tienen mi mail, no hay ningún problema, pueden escribir. Mañana igualmente vamos a estar con la charla de Diego, ¿sí? Sobre Champollion y el demótico, también a las 6 de la tarde. Se pueden inscribir de la misma forma que se inscribieron a esta, ¿no? Con el link a UNIPE, buscando el ciclo de los 200 años. Allí están las cuatro actividades que hemos organizado para esta semana, ¿sí? Así que bueno, esperamos verlos mañana. Cualquier duda que haya con respecto a este tema, los que asistan mañana también pueden consultar, no hay ningún problema. Y bueno, muchísimas gracias a que están asistiendo hoy aquí con nosotros.